Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a explicar el tema movimiento. Existen varios tipos diferentes de movimiento, pero en particular a nosotros nos va a interesar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando un cuerpo tiene movimiento rectilíneo uniforme o está quieto en reposo, bueno, se tiene que cumplir que la fuerza neta o la fuerza resultante vale cero. Es decir, si un objeto está sometido a la acción de varias fuerzas, pero se contrarrestan unas a otras, es decir, la suma vectorial de todas esas fuerzas da cero, entonces la aceleración de ese cuerpo también vale cero y el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o si no, está quieto. Esto es la primera ley de Newton, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa ahora si la fuerza neta es diferente a cero newton? Es decir, tengo un valor de fuerza neta determinado. Bueno, en esta situación la aceleración es diferente de cero, o sea que el cuerpo efectivamente está acelerando, y el movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ojo, en esta situación lo que se cumple es que, además de que la aceleración tiene un valor, la aceleración es constante, ¿verdad? No cambia con el tiempo. O sea, con aceleración constante y distinta de cero, tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y esto está vinculado con la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a repasar un poquito cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme y cuáles son las características de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Arranquemos con el movimiento rectilíneo uniforme. Que el movimiento sea rectilíneo significa que el cuerpo se mueve en línea recta. Y uniforme significa que el objeto recorre espacios iguales en tiempos iguales. Miren esta lámina que está acá, ¿ven? El cuerpo recorre, el auto en este caso, esta distancia, que es la misma, pero si demora cierto tiempo t en recorrer esta distancia, demora el mismo tiempo en recorrer la misma distancia. ¿Está? Bien, ¿qué ecuación se utiliza en este movimiento? La que tenemos acá. La velocidad del objeto que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme se calcula como delta x sobre delta t. El delta x es lo que se llama desplazamiento y es la distancia que hay entre la salida y la llegada, ¿verdad? En este caso, si lo quiero señalizar acá en este dibujo, el delta x voy a tomar de referencia la mitad del cuerpo, ¿sí? Si yo tomo como punto inicial el delta x es la distancia que va de ahí hasta ahí. Es una magnitud vectorial, ahí está con verde, ¿sí? Ese sería el delta x. Y el tiempo es el tiempo que demora el auto en pasar desde este lugar hasta este lugar. ¿Está? Bien, voy a sacar este lápiz y borrar todos los dibujos. ¿Cómo se representa el vector velocidad? Y bueno, si este auto se está moviendo hacia la derecha, horizontalmente, el vector velocidad se representa en un instante determinado, se representa horizontal hacia la derecha. Unidades de la velocidad, fíjense en un poquito. Esto era distancia y esto es tiempo. La distancia, ¿en qué unidad se medía? Y bueno, en metros. Y el tiempo en segundos. Entonces, la unidad en el sistema internacional para velocidad es metros por segundos. Nosotros también usamos mucho kilómetros por hora, ¿tá? Pero habitualmente la unidad que vamos a manejar es la de metros por segundos. Esta se usa, por ejemplo, en los cuentakilómetros de los autos, de las motos, es decir, se utiliza bastante, sí. Pero como nosotros vamos a enfocarnos en el movimiento de cargas, la unidad que vamos a utilizar son los metros por segundo, ¿tá? Bueno, acá les vuelvo a explicar qué es el desplazamiento. Fíjense en esto, miren. Y ahora aparece esa nomenclatura o esa forma de escribir el delta X. Delta es este que parece un triangulito, delta X. Bueno, ¿qué es eso? Vamos de vuelta acá. Este niño está a cierta distancia del árbol. Le llamamos posición inicial. Vamos a suponer que son 2 metros. ¿Tá? Y acá prendo mi reloj. Se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo en línea recta, uniforme porque va con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, cuando yo prendo mi reloj a tiempo cero,
Supónganse que acá hay una persona, ¿no? Que está controlando el movimiento del niño. Bueno, ese instante ahí es tiempo cero. Entonces, la posición inicial me dice dónde está el niño a tiempo cero con respecto a una referencia. Por ejemplo, el árbol. ¿tá? Por ejemplo, estoy a 2 metros del árbol. Y luego, cuando yo termino de estudiar el movimiento del niño, esto es como si fuera el tiempo final. Bueno, difícil escribir con el lápiz. Esto es el tiempo inicial y esto es el tiempo final. Tiempo inicial, 0 segundos y tiempo final, bueno, en un tiempo final no lo sé, no me lo da. Lo que sí me dicen que acá está en una posición final que es 8 metros del árbol, 8,0 metros del árbol. Entonces, ¿cuál sería mi delta X? ¿Cuánto caminó el niño desde que salió hasta donde llegó para poder aplicar la ecuación? Es el vector acá que está con color verde, miren. La posición inicial está en color celeste, la posición final está en rojo y es el vector que va desde el auto hasta el niño. Y a mí en realidad, para aplicar la fórmula de velocidad, lo que me importa es el delta X, o sea, el desplazamiento. ¿Cuántos metros caminó el niño desde acá hasta acá? Y bueno, caminó 6 metros. Si de acá hay 8 y de acá hay 2, hacemos 8 menos 2 y me dan 6. De ahí viene la ecuación esta que delta X es X final menos X inicial. ¿Está? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice así, voy a borrar los dibujos. Minuto. Ahí está. En este ejercicio me dicen que la distancia que recorre un auto en 5,0 minutos, perdón, me preguntan cuál es la distancia que recorre un auto en 5,0 minutos si se mueve con una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Y luego me piden cuánto tiempo demora en recorrer 150 metros. Bueno, acá está la respuesta por si ustedes quieren pausar y tratarlo de hacer. Eso es lo ideal. Pausen y háganlo. ¿ah? Yo lo voy a plantear acá. Bien, datos. El tiempo que demora el objeto en recorrer esa distancia son 5 minutos. Dijimos que vamos a trabajar en metros por segundos. Entonces, como yo sé que en un minuto hay 60 segundos, en 5 minutos es X. Así que tengo que hacer 60 por 5 y me da 300 segundos. Bien. Ahora, las velocidades dijimos que vamos a trabajar en metros por segundos. Existe una regla que permite cambiar de kilómetros por hora a metros por segundo. Ese factor de conversión, lo voy a circular ahí, ese factor de conversión es el 3,6. Siempre que yo tenga una velocidad en kilómetros por hora, si yo a los kilómetros por hora los dividimos entre 3,6, bueno, ese valor de velocidad me va a dar metros por segundo. ¿Está? Bien. Entonces, voy a borrar dibujos. Una vez que yo tenga la velocidad en metros por segundo y el tiempo en segundos, tengo todas las unidades bien, estoy en condiciones de aplicar la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que esta ecuación solo la pueden utilizar si la velocidad del objeto es constante. ¿tá? Como a mí lo que me piden es distancia recorrida, circulo mi incógnita, que es esta. ¿Cómo despejo esto? ¿Quién molesta? El delta t. La incógnita la sigo dejando a la derecha del signo de igual. Y la velocidad que está a la izquierda lo dejo también igual. Pero para este delta t, para sacar este delta t de acá, como está dividiendo a mi incógnita, pasa para el otro lado multiplicando. Bueno, ahí sustituyo, ¿ven? La velocidad puse 25 metros por segundo, el delta t puse 300 segundos. Segundos abajo se va con segundos arriba y el delta x me da en metros. ¿tá? Como esto tiene 2 cifras y esto tiene 3 cifras, el resultado va como el que tenga menos cifras, o sea, lo tengo que escribir con 2 cifras significativas. Y bueno, para evitarme problemas, esto que me dio 7.500 metros, lo divido entre 1.000, lo paso a kilómetros y ya después lo dejo expresado con las 2 cifras significativas. En la parte B, esta velocidad es constante, ¿verdad? O sea que la velocidad la mantengo de datos, sigue siendo los 25 metros por segundo.
Y ahora lo que me preguntan es, ¿cuánto tiempo demora en recorrer 150 metros? Así que planteamos los datos, planteamos la ecuación y tengo que despejar. Ahora tengo que despejar el delta t. Acá hice un despeje escalonado, o sea, en dos pasos. Primero pasé el delta t multiplicando y me quedé con esta ecuación. Pero yo quiero despejar el delta t. La velocidad que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Sustituyo delta x 150, velocidad 25, pongo las unidades, ¿ven? Metros se me van con metros, este segundo sube, esto tiene 3 cifras, esto tiene 2, el resultado va como el que tenga menos, o sea que va 2. Y ahí calculamos el tiempo que demora en recorrer los 150 metros. ¿Está? Muy bien. Ahora vamos a aplicar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento, la velocidad cambia permanentemente. Cuidado que nosotros acelerar en el lenguaje cotidiano lo usamos solamente para indicar que la velocidad está aumentando, ¿tá? Pero en el lenguaje físico, acelerar quiere decir cambiar de velocidad y puede ser aumentarla o disminuirla. Por ejemplo, si yo estoy en el auto y voy frenando y quiero hablar en un lenguaje físico, en realidad puedo decir que el auto está acelerando, por más que la velocidad está disminuyendo. ¿Tá? Así que entonces en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hay un cambio de velocidad y ese cambio puede ser que esté aumentando la velocidad o que esté disminuyendo. Pero ahora, ¿por qué es uniformemente acelerado? Rectilíneo ya lo sabemos, ¿verdad? Acá yo les puse las características redactadas, voy a bajar ahí, miren un poquito. Si es rectilíneo es porque se mueve en línea recta, de eso no hay duda, ¿tá? La velocidad en este movimiento cambia permanentemente, es decir, no es que acá tenga esta velocidad y acá instantáneamente pasó esto, no, sino que si yo tomo el cuerpo cuando está acá, por ejemplo, ya la velocidad no es 10, es 11, un poquito más es 12, 13, 14, y así hasta llegar a 25. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es indicar cuál es la velocidad del cuerpo cada 2 segundos. ¿Y qué es lo que pasa? Ya las distancias recorridas no son todas iguales, porque en la medida que el objeto va más rápido, recorre en los 2 segundos más distancia, ¿no? Si acá pasaron 2 segundos, recorrió esta distancia. Acá pasaron 2 segundos y recorre más distancia porque va más rápido en este ejemplo que yo les puse acá, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué pasa? Esa velocidad no cambia así nomás, sino que cambia de una manera organizada o regular, para decírselo más fácil. ¿Qué quiere decir? Fíjense en un poquito. Que a los 2 segundos la velocidad es 25. ¿Cuánto aumentó la velocidad en 2 segundos? Pasar de este lugar a este lugar. Es el mismo cuerpo, ¿verdad? Esa velocidad aumentó en 15 metros por segundo. Pasaron 2 segundos más. ¿Cuál fue el cambio de velocidad justito a los 4 segundos? ¿Qué velocidad tiene el cuerpo? Vuelvo a sumarle los 15 metros por segundo, ¿ven? O sea, cada vez que pasaron 2 segundos, cada vez que pasaron 2 segundos, la velocidad del objeto, miren un poquito de acá, o sea, yo pasé de acá para acá y tuve un aumento de velocidad de 15 metros por segundo. Y de acá hasta acá, ¿qué pasó? También volvió a aumentar 15 metros por segundo. ¿Tá? Quiere decir que cada 2 segundos la velocidad aumenta 15 metros por segundo. Bien. Entonces, como ese cambio de velocidad es siempre el mismo, lo que decimos es que la aceleración es constante. Acá viene el concepto de aceleración. ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de velocidad que tiene un objeto, pero no es cada 2 segundos, es cada 1 segundo. ¿Tá? Entonces, si cambia 15 metros por segundo en 2 segundos, como esto es regular, en un solo segundo la velocidad va a cambiar 7 metros por segundo. O sea que si yo hago una posición intermedia acá, ¿sí? La velocidad acá va a ser a 10, le sumo 7,5, o sea, va a ser 17,5. O sea, cada segundo la velocidad aumenta 7,5 metros por segundo en cada segundo. ¿Tá? Eso me da la unidad de aceleración. O sea, en este ejercicio o en ese esquema que yo les puse ahí,
¿Cuánto vale la aceleración? Se anotaría así, miren, la aceleración vale 7,5, ténganme paciencia con el lapicito que es muy difícil, mi mouse es horrible, 7,5 metros por segundo en cada segundo que pasa, ¿sí? Y esta unidad, haciendo cuentas, me da que la aceleración vale 7,5, este segundo se multiplica con este y me da metros por segundos al cuadrado. Por eso la unidad de aceleración es metros por segundos al cuadrado. Por ejemplo, si yo les digo que un cuerpo tiene una aceleración de 2,0 metros por segundos al cuadrado, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que en cada segundo que pasa, la velocidad del cuerpo aumenta en 2,0 metros por segundo. ¿Ah? Ojo que también la velocidad podría llegar a disminuir y ahí habitualmente, si se está moviendo hacia la derecha, a la aceleración le pondríamos signo negativo. ¿Ah? Bien, entonces, en este movimiento, ustedes no pueden usar la misma ecuación que vimos antes. O sea, esta ecuación, cuidado, vuelvo a insistir porque es un error muy común, esta ecuación que les puse acá, solo pueden usarla si la velocidad es constante y el cuerpo se mueve en línea recta, ¿no? Ahora, las ecuaciones para este movimiento son otras, ¿tá? ¿Qué magnitudes van a estar involucradas? Son 5 variables que hay involucradas. Es el tiempo que demora el cuerpo de ir de un lugar al otro, la velocidad inicial que tiene cuando prendo mi reloj, la velocidad final que tiene cuando apago mi reloj, la distancia recorrida y el valor de aceleración. ¿Ah? Ahora, las ecuaciones que les voy a mostrar ahora nomás, necesitan 3 datos para despejar 2 más. Vieron que acá hay 5 variables. Bueno, yo de dato tengo que darles 3 y ustedes despejan los otros 2. Miren, estas son las ecuaciones. ¿Ah? Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. El desplazamiento recorrido es la velocidad inicial por el tiempo que demoró, más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2, y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por delta X. ¿Está? Bien, vamos a empezar a usar estas ecuaciones y aprender a usarlas y despejarlas, que es lo más complicado en realidad. ¿Tá? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, o planteando, mejor dicho, otro diferente, mejor, un cuerpo tiene acá cierta velocidad inicial, ¿sí? Y cuando llega a otro lugar, es el mismo cuerpo que se está moviendo de acá hasta acá, tiene otra velocidad que podrá ser mayor o menor. Ahora vamos a ver eso también, hay que tener cuidado con los signos, ¿sí? Bien, recorrió cierta distancia de acá hasta acá, o sea, desde donde salió hasta donde llegó, que le vamos a llamar delta X. A su vez, el tiempo que demoró de pasar de ese lugar al otro es el delta T y lo va a hacer con determinada aceleración, o sea, la velocidad va a cambiar regularmente de acuerdo al valor de aceleración. ¿Ah? Bien, ahora vamos a plantear un ejercicio. Vamos a bajarlo y acá ya les puse los, miren un poquito, la letra está acá arriba. Un objeto parte con una velocidad de 4,0 metros por segundo. O sea que si parte es la velocidad inicial. Recorre una distancia de 25,6 metros, o sea, esta distancia de acá hasta acá es 25,6 metros, miren que yo la estoy sacando acá abajo los datos, y demora 2,7 segundos en recorrer esa distancia. Bien, tengo los 3 datos. ¿Cuáles son las 2 incógnitas? ¿Qué es lo que no sé? La aceleración la distancia me la dan, y la velocidad final. Esas son las 2 cosas que no sabemos. ¿Qué es lo que me piden? Justamente me piden la velocidad final y la aceleración. Bueno, acá está la respuesta por si ustedes quieren pausar y hacer. ¿Está? Bien. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Yo acá más o menos les escribí los pasos para darles una idea. ¿Está? Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, la aceleración es constante, se mueve en línea recta, las ecuaciones que puedo usar son alguna de estas 3.
No pueden usar la de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está? Bien. Entonces, el primer paso es sacar los datos de la letra y fijarme cuál ecuación es la que me sirve. Para eso me voy fijando una por una. La ecuación que me sirve, ven que cada ecuación tiene 4 magnitudes. La ecuación que me sirve es la que tiene 3 datos y me falta solo uno. Por ejemplo, miren, vamos a la primera ecuación y miren los datos acá. ¿Está? En esta ecuación, la velocidad final no la sé, pero tampoco sé la aceleración. O sea, me faltan dos cosas en la misma ecuación. Esta la descarto, no la puedo usar. Voy a la tercera, por ejemplo. Voy a fijarme en esta. Miren en esta. Me falta la velocidad final, no la sé, y me falta la aceleración. Tampoco la puedo usar. Bueno, me queda la segunda, a ver si puedo. El delta X lo conocemos. Miren acá los datos. La velocidad inicial la conozco. El tiempo lo conozco. ¿Qué tengo de incógnita? La aceleración, pero el tiempo lo conozco. O sea que en esta ecuación tengo todo menos la aceleración. Quiere decir que es la ecuación que vamos a usar. ¿Ah? La plantean y ahí hicimos el primer paso, sacar los datos de la letra y fijarme cuál es la ecuación que puedo usar. Es esta. ¿Ah? El segundo paso es, separo términos y marco el término que tiene la incógnita, despejándolo. Ojo, acá viene el despeje, tienen que tener cuidado, ¿no? Bien, circulo la incógnita que es la aceleración. Ahí dice que tengo que separar términos. ¿Tá? Separar términos implica separar en función de los signos de igual y los signos de más y menos. Entonces, esta ecuación tiene 3 términos. ¿Tá? Pero lo que pasa es que yo no puedo despejar la incógnita de entrada, sino que primero siempre tengo que despejar el término. Acá está lo clave. ¿Tá? Primero se despeja el término, o sea, yo no puedo separar esto. Lo tengo que despejar como si fuera una sola unidad, una cosa entera inseparable. ¿Qué hago? Este término, que también es inseparable, ¿tá? Me molesta, lo pasamos para el otro lado, adelante tiene un signo de más, lo paso todo junto con signo de menos. ¿Tá? Entonces ahí recién despejé el término que tiene la incógnita, que es esto. Y ahora sí, despejo la aceleración. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando todo, no vayan a cometer el error de multiplicar nada más que a una cosa. O sea, todo esto pasó a ser como una única, como un único número, es un único número. Entonces este 2 pasa multiplicando todo y este delta t cuadrado pasa para el otro lado dividiendo todo. Y ahí me quedó la ecuación que tengo que usar. ¿Tá? Así que cuidado con los despejes. Ahí sustituyan los datos nomás, ven que el delta X era 25, la velocidad inicial era 4, el tiempo era 2,7, todo multiplicado por 2, dividido 2 por 7 al cuadrado. Cuidado cómo hacen esta cuenta. Pueden usar paréntesis en la calculadora o si no pueden. Hacer esto que está acá adentro. Se hace 25,6 menos 4 por 2,7. Igual, aprenden un igual ahí para que haga esta cuenta. Por 2. Si ustedes se olvidan de apretar el igual, la calculadora solo multiplica por 2 esto que está acá. ¿Tá? Así que apretan el igual por 2 y después dividido 2,7x2. ¿Tá? Practiquen con la calculadora a ver si les da este resultado. También pueden abrir paréntesis en la calculadora y escribirlo tal cual está así. Acá cerrarlo, multiplicar por 2 y dividirlo entre 3. Las dos opciones están correctas. Usen la que a ustedes les guste más. ¿Tá? Bien, con esto calculamos la aceleración. También me pedían la velocidad final, pero acá no tengo ni siquiera que despejar. Ya con esta ecuación, que era la primera, tengo todos los datos como para despejar la velocidad final. ¿Ven? Sustituí la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Ahora que ya calculé la aceleración, ¿verdad? Puedo utilizar esta ecuación y ahí me quedaría la velocidad final, que bueno, tendríamos que ponerla como 15 metros por segundo. ¿Tá? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio más para mostrarles un poquito los despejes. Miren, un objeto pasó de 3 a 7,4 metros por segundo y recorrió una distancia de 14 metros. Calcular la aceleración y el tiempo que le llevó. Acá está el esquema, miren. Me dan la velocidad inicial, la velocidad final y además me dicen que la distancia que hay de acá hasta acá
son 14 metros. ¿Ven que ahí están los 3 datos? 1, 2, 3 datos. Voy a tener que hallar la aceleración y el delta X. Muy bien. ¿Cuál ecuación es la que me sirve? Bueno, nuevamente elijan la ecuación que les sirve. Estaban acá atrás, ¿verdad? A ver si puedo pasarlas para abajo. Deben un minuto. Así las tengo más cerca acá. A ver si puedo. Si me deja. Ahí está. Así vemos cómo las elige. Perfecto. En realidad lo tengo que poner un poquito más abajo. Vamos a moverlo. Como estoy simultáneo con el zoom, no me deja ir muy... Ahí las ven un poco mejor. Bueno, miren un poquito. Tengo de dato velocidad inicial, velocidad final y delta X. Arrancamos mirando a ver cuál es la ecuación que me sirve. La primera me sirve, tengo velocidad inicial, velocidad final, pero me falta la aceleración y delta T. No me sirve porque me faltan dos incógnitas. La segunda, me falta la aceleración y me falta el delta T. O sea, vuelvo a tener dos incógnitas en una ecuación. No la puedo usar. La tercera, velocidad final la sé, velocidad inicial también, y el delta X la sé. O sea que la ecuación que puedo usar es la tercera y despejamos de ahí la aceleración. ¿Está? Ese era el primer paso, que era elegir la ecuación. Una vez que elegí la ecuación, la planteo, separan términos. El término acá que está circulado con amarillo es lo que yo tengo que despejar. Recuerden que primero se despeja el término y después la incógnita. ¿Cómo despejo este término que está ahí con amarillo? Bueno, lo quiero dejar solo. Esto que es más velocidad inicial al cuadrado pasa como menos velocidad inicial al cuadrado. Y luego el 2 y el delta X que multiplican a la A pasan dividiendo. Sustituimos, hacemos las cuentas, fíjense que les tengo los resultados, cuidado con las unidades, la aceleración da en metros por segundo al cuadrado. Podríamos haber hecho análisis dimensional un poco más específico, si quieren háganlo ustedes. ¿Ah? Bien, y luego tengo que despejar el delta t, que para hallar el delta t nuevamente voy a usar la primera ecuación, porque tengo todo menos el delta t, ahora que ya saqué eso. Circulo el término que tiene la incógnita, es el delta t marcado con negro. La velocidad inicial que está con más pasa como menos, o sea que primero despejo el término, y una vez que tengo el término despejado, la A que está multiplicando pasa dividiendo, sustituyo y ahí calculé el tiempo. Miren, acá les hice el análisis dimensional de esto. Metros sobre segundos menos metros sobre segundos da en metros sobre segundos. O sea, este metro sobre segundos en negro es la unidad que viene acá arriba. Y está dividido entre metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Cuando yo tenía una división de fracciones, recuerden que la fracción de arriba baja, el dividido se transforma en un por y se da vuelta a la fracción de abajo, o sea, me quedan segundos al cuadrado sobre metros. Metros se van con metros, uno de los dos segundos se va con este segundo y el resultado de mi tiempo es segundo. ¿Ven? Esto es el análisis dimensional de... Por eso les decía que si quieren pueden hacer el análisis dimensional acá, ¿verdad? Que después en las pruebas se los pido. Bueno, les aconsejo que escriban esas ecuaciones en cuaderno, las vamos a usar y las vamos a aplicar cuando demos movimiento de una carga en un campo eléctrico. Les mando saludos a todos. Chau, chau. Nos vemos.